Hoy nos sumergimos en un tema apasionante, Ajá, la relación entre la técnica y la expresión en el arte. interesante. ¿Serán dos caras de la misma moneda o una eterna batalla? Buena pregunta. Recorreremos la historia para descubrirlo, Me encanta. desde la perfección renacentista hasta la explosión del impresionismo. Un viaje fascinante. La historia del arte nos da una perspectiva única sobre este debate. Totalmente. Pensemos en el Renacimiento. Ajá. Figuras como Da Vinci o Miguel Ángel, Claro. obsesionados con la perfección técnica, Sí. el dominio de la anatomía, la perspectiva, el claroscuro. Impresionante. Para ellos, la técnica era la vía para representar la realidad de manera idealizada, Ya veo. casi como la llave para una expresión sublime. La técnica como base para una expresión impecable. Exacto. Pero luego llega el impresionismo, Y pum. cambia todo el panorama. Exacto. Artistas como Monet o Renoir nos dicen, un momento, la perfección técnica no lo es todo. ¿Verdad? Los impresionistas se rebelaron contra la rigidez de la técnica académica, Rompiendo esquemas. priorizando la captura de la luz, del color, la impresión fugaz. Interesantes. Lograron transmitir emociones profundas sin un detallismo extremo. Es increíble cómo lo lograron. ¿Verdad? Voy a preguntarme, ¿cómo impacta en la mente del artista esta dualidad? Ajá. ¿Dominar la técnica es liberador? Mm. ¿O puede ser una presión creativa? Esa es la pregunta clave. Sin duda. Dominar una técnica puede brindar seguridad. Claro. Te da herramientas para expresarte sin preocuparte por lo técnico. Como un trampolín. Exacto. Un trampolín hacia la expresión. Pero también existe el riesgo de que la técnica se convierta en un obstáculo, Es cierto. como advierte Eric Meisel en su libro El miedo al arte. Sí, un libro muy interesante. ¿En qué sentido sería un obstáculo? Meisel habla de cómo la obsesión por la perfección técnica puede bloquear la creatividad, Ya veo. llevar a la autocensura. Interesante. El miedo a no ser perfecto te impide expresarte con libertad. Una especie de espada de doble filo. Totalmente. Y hablando de equilibrios, Sí. en nuestras fuentes se habla del impresionismo realista. Ajá. Podríamos decir que es un punto medio entre estos dos mundos. Precisamente. ¿Cómo lo definirías? El impresionismo realista busca la precisión del realismo para capturar la esencia. Ajá. Pero al mismo tiempo se permite la libertad del impresionismo para plasmar la emoción. Ya veo. Un diálogo constante entre la técnica como estructura y la expresión como fuerza motriz. Me parece que todo esto nos lleva a pensar en la técnica como un lenguaje propio. Sí. Cuanto mayor sea el dominio, más matices podrá expresar el artista. Totalmente. ¿No crees? Es como aprender un idioma. Claro. Si dominas las palabras, la gramática, Sí. puedes construir frases más complejas, Exacto. transmitir sutilezas. Pero ojo, Sí, la técnica no debe eclipsar la expresión. cierto. Si eso sucede, el artista se convierte en un técnico, no en un creador. Exacto. Y para ilustrar esto, Hablemos de Van Gogh, Un maestro. un maestro de la técnica, Aunque no de forma convencional, ¿verdad? Van Gogh es un ejemplo perfecto de cómo la técnica puede ser un vehículo para la emoción pura. interesante. Sus pinceladas gruesas, los colores vibrantes, Sí. todo en su obra grita intensidad. Impresionante. Es una extensión directa de su mundo interior. Una conexión total entre técnica y emoción. Sí, Y a pesar de no tener una formación académica tradicional, exacto. logró comunicar emociones profundas. Demostrando que la técnica se puede adaptar a la visión del artista. Una lección valiosa para todos. Sin duda. Y si hablamos de romper con lo establecido, no podemos dejar de mencionar a Picasso. Ah, sí, Picasso. Un maestro que dominaba la técnica, Totalmente. pero que no dudó en desafiar las reglas para crear algo nuevo. Picasso es un caso fascinante. Sí, Su dominio técnico era indiscutible, sin duda. pero lo que lo hace único es su audacia. Ajá. Ese deseo de ir más allá de lo convencional. Exacto. Pensemos en el cubismo. Un movimiento revolucionario, Desafió la perspectiva tradicional. mostrando múltiples puntos de vista. Una auténtica revolución. Picasso nos demuestra que la técnica puede ser un cimiento, Ajá. pero al mismo tiempo un trampolín para la innovación. No se trata de elegir entre técnica o expresión, Cierto. sino de entender cómo se complementan. Para crear algo único. Exacto. Mm, Cada artista encuentra su propia fórmula su propio equilibrio. entre la técnica y la expresión. Y eso es lo que enriquece el panorama artístico. Esa diversidad de enfoques, de estilos, de voces. Sin duda, la riqueza del arte reside en esa pluralidad. Y ahora, cambiando un poco el enfoque, Sí. me gustaría hablar sobre
nosotros, los que disfrutamos del arte, Ujú, los que nos emocionamos frente a una obra, claro. ¿cómo impacta este conocimiento sobre la técnica y la expresión en nuestra apreciación? Es una pregunta muy interesante. ¿Verdad? Yo diría que comprender esta dinámica nos permite apreciar el arte en un nivel más profundo. Profundizar en la obra. Podemos ir más allá de la superficie. Sí. Reconocer el esfuerzo, Ajá. la maestría y la emoción que hay detrás. Ya no solo vemos colores y formas, Exacto. sino que percibimos un lenguaje, una historia. Una visión del mundo. Es como si tuviéramos una nueva lente. Para observar el arte. De repente podemos comprender mejor las decisiones del artista. La intención detrás de cada pincelada. Y eso enriquece nuestra experiencia. Nos conecta con el artista de una manera más profunda. Sin duda. Y además nos invita a reflexionar. Sobre nuestra propia relación con la creatividad. ¿Cómo equilibramos la técnica y la expresión en nuestras vidas? ¿Nos Ajá. dejamos llevar por la emoción? Ajá. ¿O buscamos la perfección? Interesante pregunta. ¿Qué peso le damos a cada una? Creo que esta inmersión nos ha dado mucho que pensar. Sin duda. No solo sobre el arte, Claro. sino también sobre nosotros mismos. Lo más importante es que sigamos explorando. Observando, cuestionando. El mundo del arte es un viaje infinito. Y Lleno de sorpresas. descubrimientos. Para ir cerrando esta fascinante conversación, ¿hay algún mensaje clave que te gustaría dejarles a nuestros oyentes sobre esta relación entre la técnica y la expresión? Diría que la clave está en encontrar la armonía, en entender que la técnica y la expresión no son fuerzas opuestas, sino que se complementan. Dominar la técnica nos da las herramientas, el vocabulario para expresarnos con mayor precisión y profundidad, pero la verdadera magia surge cuando dejamos que nuestra voz interior, nuestra emoción, guíe el proceso creativo. Me gusta esa imagen, la técnica como la herramienta y la expresión como la fuerza que la impulsa. Exactamente. Y al final lo que realmente importa es la autenticidad, la capacidad de conectar con quien observa la obra a través de nuestra propia visión del mundo. Qué viaje tan inspirador hemos hecho hoy. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda al corazón del arte. El placer ha sido mío. Y a todos ustedes, queridos oyentes, los invitamos a seguir explorando el fascinante mundo del arte con esta nueva perspectiva. Recuerden que la técnica y la expresión son dos caras de la misma moneda y que la belleza reside en la forma en que cada artista las combina para crear algo único e irrepetible. Si les ha picado el gusanillo del arte, les recomiendo que exploren Pinta Más para seguir aprendiendo y descubriendo. Y hasta aquí nuestra inmersión de hoy. Hasta la próxima. Y no se olviden de mantener viva esa chispa creativa. Nunca se sabe qué obra maestra puede surgir.